En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos la Santa Misa en esta feria con los textos que nos ofrecía la liturgia del domingo segundo después de Pentecostés, es decir, la liturgia del día de ayer, y que, como señalé, tenía un profundo acento eucarístico, sabiendo que fue compuesta esta misa siglos antes de la institución del Corpus Christi, y sin embargo, providencialmente, parece como una prolongación de esta fiesta que en otro tiempo tuvo su octava. Y quisiera detenerme en la epístola del apóstol San Juan, que nos da una serie de enseñanzas que están muy ancladas en las palabras del magisterio del Papa San Pío X. Una de ellas es muy conocida y es en referencia a las notas definitorias de la Iglesia, que sabemos que son 4 y que las confesamos en el símbolo de la fe, en el credo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es una porque el mismo Jesucristo quiso instituirla en una unidad, y el mismo es uno, como dice el apóstol San Pablo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Y porque una sola es su ley, uno solo es su culto, uno solo son sus mandamientos, que son 7, pero que no puede haber variedad según las comunidades cristianas, sino que son los mismos para toda la Iglesia, y porque en esa unidad y unicidad, como nos enseña el Romano Pontífice León XIII en la encíclica Satis Cognitum, pues se ha manifestado la voluntad de su divino fundador, de Jesucristo. Pensemos que toda la teología de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, mejor dicho, eclesiología, que elabora el apóstol San Pablo, es incluso previa a la redacción de los mismos textos evangélicos. Y por tanto está en la continuidad directa con lo que los primeros discípulos, los apóstoles, recibieron de nuestro Señor, particularmente en esos 40 días de instrucción después de la resurrección hasta la ascensión gloriosa. Y de esta manera la Iglesia tiene que mantener esta misma enseñanza y configuración a lo largo de los siglos, porque si quisiera variarla, pues se apartaría de la voluntad que nuestro Señor Jesucristo quiso plasmar en ella. La segunda de las notas es que la Iglesia es santa, porque santa es su cabeza, nuestro Señor, porque tiene miembros que son santos y están llamados a la santidad y gozan de la asistencia continua y permanente del santificador, que es el Espíritu Santo Paráclito, y porque santas son sus leyes, santos son sus sacramentos, en definitiva, que es una gran obra de santidad que nuestro Señor Jesucristo ha establecido en la tierra, a pesar de que también tenga en sus miembros pecadores. La otra nota característica es que la Iglesia es católica, y esto hace referencia a la etimología de católico en cuanto a universal. Ya no es un pueblo determinado, una raza elegida,
sino que es una llamada universal a todos los hombres y mujeres de todo tiempo y lugar a formar parte de la familia de los hijos de Dios, de esta sociedad verdadera y perfecta fundada por Cristo. Y la cuarta nota definitoria es que la Iglesia es apostólica, porque fue fundada sobre el cimiento de los apóstoles. Y esa configuración apostólica se mantiene también a lo largo de los siglos en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y también por ellos que se va prolongando el ministerio sagrado, puesto que los sucesores de los apóstoles son los que pueden mantener ese ministerio al ordenar nuevos ministros sagrados. Pero dice el Papa San Pío X que habría una quinta nota de la Iglesia que no está dentro del símbolo de la fe, y es que la Iglesia es perseguida. Y esto simplemente tenemos que constatarlo en su propia historia. Ya nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado proféticamente, esa persecución, diciendo que no es mayor el discípulo que el maestro, que si a él lo han perseguido, lo mismo harán con los discípulos. Y así desde los comienzos de la andadura de la Iglesia, tomamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, tomamos las epístolas apostólicas y después la propia historia, incluso extrabíblica, de los autores contemporáneos al nacimiento de la Iglesia y a su extensión, nos va dando como en todos los momentos, en un lugar o en otro, la Iglesia ha sido siempre perseguida, como lo es hasta nuestros días. Y esta vocación de ser perseguida, pues también nos está diciendo una enseñanza clara, y es que nosotros no tenemos que huir precisamente de esa persecución, porque es lo propio de que aquellos que odian a Dios, que odian la religión, pues nos persigan, quieran acabar con nosotros, quieran silenciar la voz de la Iglesia, quieran desprestigiarla. No tenemos que esforzarnos en buscar el aplauso del mundo. Y esto es lo que nos dice hoy el apóstol al comienzo de la epístola. No os sorprenda que el mundo os odie. Al contrario, lo que nos tendría que sorprender es que el mundo nos aplaudiera. Y recordemos la contrabienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo dice: ¡ay de vosotros cuando todos os alaben y os aplaudan! De esta manera constatamos que cuando uno vive con coherencia la fe cristiana, dando testimonio de Jesucristo y lo que implica ir contracorriente, padece la persecución, la incomprensión, el desprecio del mundo. Por el contrario, cuando esa fe aparente se vuelve algo moldeable, líquido y adulterable, pues vive en ese marco de la falsa tolerancia y de que, tiene sus ideas, pero rápidamente se amalgama con las contrarias. Un refrán nos dice: poner una vela a Dios y otra vela al demonio. Por eso, si la Iglesia es perseguida, con esa nota que hacía el Papa San Pío X, es porque la Iglesia es martirial. Sabemos que mártir significa testigos. Y si es martirial es porque da la cara por Jesucristo, porque da testimonio de Él. Esto nos conlleva a examinarnos en nuestra vida qué testimonio damos nosotros de la fe, qué testimonio damos del Señor. ¿Somos un testimonio convincente y creíble o somos un testimonio acomodado al mundo en el que vivimos? Y el segundo aspecto, y también en referencia al magisterio de San Pío X, especialmente al Catecismo Mayor, que en el artículo 9 habla precisamente también de
del artículo sobre la Iglesia, y nos dice el Papa en una de esas preguntas, dice: por el mero hecho de pertenecer a la Iglesia ya se nos garantiza la salvación. Y en dos preguntas lo desarrolla diciendo: no, porque dentro de la Iglesia militante, estamos hablando, puede haber miembros muertos y puede haber miembros vivos. Y solamente aquellos miembros vivos son los que se les puede garantizar la salvación eterna. Es decir, los miembros muertos son los que llevan una vida de pecado, a pesar de pertenecer a la Iglesia, de formar parte de ella, de ser poseedores de la garantía de la salvación que se nos da por el bautismo al recibir la semilla de la eternidad, al ser configurados con Cristo, al ser erigidos en templo donde habita Dios. Y sin embargo, cuando vivimos una vida de pecado, cuando no cumplimos los mandamientos, cuando ofendemos gravemente a Dios, entonces somos miembros muertos de la Iglesia. Llevamos una vida de muerte, porque el pecado nos mata a la vida de la gracia, a la vida eterna. Por el contrario, los miembros vivos son aquellos que, a pesar de las cruces y dificultades, viven su fe, mantienen la vida de la gracia, reciben los sacramentos, viven la presencia del Señor, participan en la Santa Misa, rezan, oran, tienen una vida más o menos ordenada, a pesar de ser pecadores, de caer tantas veces por la debilidad. Bueno, pues esto también nos dice hoy el apóstol. Dice: el que no ama permanece en la muerte. Y ya sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. Nuestro mandamiento principal, y como aprendimos en el catecismo, en el que se encierra todo el decálogo, es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y ahí tenemos que poner todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en vivir la caridad, en ejercitarnos en la virtud de la caridad. Como dice el apóstol en la Epístola a los Corintios 13, las demás todas pasan, solo queda esta que es la mayor de las virtudes, la caridad. Por tanto, esmerémonos en vivir la caridad de Cristo con urgencia, con diligencia. Es lo mayor que tenemos que ejercitar en nuestra vida, lo más importante, lo más urgente y lo más necesario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.